Muy buenos días. Acompáñenme, por favor, a el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Bien. Versículo 1. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los Gabaonitas y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es la herencia del Señor? Los Gabaonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Voy a seguir hasta el 14, así que ánimo, ánimo. Se los entregaré, les prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, que había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. David se los entregó a los Gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá, y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betzán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Sela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey. Después de eso, Dios tuvo piedad del país. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, yo te ruego que derrames de tu gracia, Dios mío, sobre nosotros. A mí como el que predica, Señor, escóndeme en tus manos, Señor. Y a los que escuchan, te ruego que te glorifiques, Dios mío, salvándonos, Señor, por favor. Te lo ruego, Señor. Amén.
Es un pasaje bastante perturbador, ¿no? Y yo quiero que este primer pasaje lo desarrollemos en 3 preguntas. Y la primera es, ¿cuál es el problema? La segunda va a ser, ¿cuál es la solución? Y la tercera pregunta que vamos a tratar de responder es, o más bien, la segunda sería cuál es la causa y la última sería cuál es la solución. Entonces, quiero que abordemos la primera pregunta. ¿Cuál es la causa? O más bien, estoy perdido, estoy confundido. Ya no sé qué voy a hacer. Prefiero seguir orando que ahí no me pierdo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ustedes que tuvieron la paciencia de escuchar estos 14 versículos, ¿cuál es el problema? El hambre. El hambre. El hambre es el problema que está azotando este pasaje. En Israel se cumplían ya 3 años de una terrible hambre. Y en aquella cultura pues no habían sistemas de riego. Así que mantener las cosechas era complicado, ¿no? Así que ellos dependían de la lluvia. Dependían de las lluvias para poder tener sus cosechas. Así que los problemas que ellos tenían básicamente para no tener cosechas era una, falta de lluvia. Y la segunda, las guerras, ¿no? Tanto las lluvias como las guerras iban a generar hambre en estas culturas. Pero tenemos un tercer problema, una tercera razón por la cual no vendrían las lluvias, y es el pecado. El pecado también hacía parte de las consecuencias que venían y no habría lluvia. Dios, que gobierna el universo, utiliza el hambre también como una medida de juicio y de disciplina. Y vamos a estar viendo esto en este pasaje. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés lo siguiente, escuchen. En Egipto, ustedes tenían que trabajar mucho para sembrar la semilla y regar la tierra. Pero en el territorio que van a ocupar, la lluvia riega los campos, los montes y los valles. Dios mismo se encargará de cuidarlo todos los días del año. Por lo tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño y también de primavera. Así cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltará el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos y a su ganado no le faltarán pastos. Pero no se dejen engañar. Si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios, Él se enojará y no les enviará lluvia. Entonces no tendrán cosechas y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que Dios les va a dar. Entonces notamos ahí, si desprecian a su Dios, si desprecian a nuestro Dios, no van a haber lluvias y van a morir de hambre. Esto se lo dijo Dios a Moisés y eso lo anotó en Deuteronomio, capítulo 11. Pero Salomón también hizo una oración y él dijo, cuando haya una sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste por herencia a tu pueblo. Eso está en el primer libro de Reyes. Así que ahí, ¿qué notamos? No llueve porque el pueblo pecó. Pero si se arrepiente, ¿qué vienen? Las lluvias. Pero Salomón no solo dijo esto, sino también otro profeta, Amós. ¿Qué dijo Amós? Dijo lo siguiente, yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. ¿Quién lo hizo? Dios. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia mientras que otra no, y se secó.
Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Amós capítulo 4. ¿Qué notamos en ese pasaje? Yo retuve la lluvia por causa de su pecado. Y todavía mejor, Apocalipsis también nos recuerda lo mismo. Nos dice que he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y Hades seguía tras de él, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con pestilencia y por las fieras de la tierra. Y así yo podría seguir citándoles más versículos, pero no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque estos 4 pasajes que leímos, 4 pasajes que leímos, nos dan a entender lo siguiente. Hay una estrecha relación entre la obediencia y la escasez. Ahora, yo ante esto tengo que decirles una cosa. Esto no significa que toda persona que esté pasando por dificultad sea una necia, malvada, pecadora. No, pues tampoco es así. No, eso no es así. Más bien tenemos que entender por qué está pasando por ese problema. Y la Biblia nos enseña que ante la diferencia o la causa del problema, pues debemos o animar, o consolar, o exhortar. Muchas veces debemos ser animados, porque la causa del pecado original que trajo muerte, enfermedad, tragedias, así que debemos ser animados. Pero otras veces debemos ser consolados, porque hay gente que nos roba, porque hay gente que viola, porque hay gente que mata, y entonces tiene que venir consuelo. Pero otras veces tenemos que ser exhortados por causa de nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado. En mi pecado debe ser exhortado. Recordemos cuando Juan el Bautista dijo: demuestren obras dignas de arrepentimiento. Y entonces acá estamos viendo esto. En el versículo 1 de lo que estábamos leyendo dice que, versículo 1, ¿qué dice? Dice, durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor. Entonces, las diferentes versiones de la Biblia dicen, pidió ayuda al Señor. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer David? Pedir ayuda al Señor. Otra versión dice que buscó el rostro del Señor. Otra versión dice que consultó a Dios. Otra versión dice, le preguntó a Dios. David, frente a este problema que hizo, buscó a Dios. Cuando nosotros estamos pasando por esos momentos, debemos y podemos acercarnos y preguntarle a Dios. No seamos como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que dijo, ¿y cómo puedo yo saber eso? A ver, demuéstremelo, compruébemelo. ¿Cómo así que mi esposa va a quedar embarazada? Demuéstremelo, le dijo al ángel. Mientras que María, uno lo lee más adelantico y dice, venga, yo tengo una duda. Yo soy virgen. ¿Cómo puede ser eso? Así que hay una gran diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María. Zacarías tenía una incredulidad terrible. Mientras que María decía, no, pero yo no sé nada de eso. ¿Cómo así? Entonces podemos acercarnos a Dios y hacerle esa pregunta. De hecho, el libro, la carta de Santiago nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedírsela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero ese versículo 1 que estamos leyendo ahí dice que David preguntó y el Señor contestó. El Señor respondió. Entonces, en este pasaje, o más bien en toda la Biblia, vamos a leer muchas épocas de hambre. Y no en todas se nos dice cuál es la causa del hambre. Pero en este sí. ¿Y qué nos dice? En ese mismo versículo 1 nos dice,
Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Así que la segunda respuesta o la segunda pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es la causa? El problema ya lo sabemos, el hambre. La respuesta, o más bien, ¿cuál es la causa? Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Miren, ya hemos estudiado el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y ustedes habrán notado que en ninguno de esos pasajes leímos que Saúl matara a gabaonitas, ¿o sí? No. De lo que hemos leído, en ningún pasaje hemos leído que Saúl matara a gabaonitas. Parece que nadie lo notó, pero Dios sí. La mirada de Dios recorre toda la tierra. Y lo que Saúl creyó estar escondido, no estuvo escondido a los ojos de Dios. No sabemos nada de ese incidente, pero sí sabemos quiénes son los gabaonitas. Miren qué dice el versículo 2. Dice, los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, primero, sino que eran un remanente de los amorreos, segundo. O sea, los amorreos son los mismos cananeos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, tercero. Pero tanto era el celo de Saúl por los israelitas, por Israel y por Judá, que trató de exterminarlos. Entonces, por lo menos en este pasaje ya lo sabemos. Pero hay un pasaje muchísimo más amplio que nos dice quiénes son los gabaonitas y qué pasó con los gabaonitas, por qué los gabaonitas son tan importantes en esta historia. Y eso está en Josué capítulo 9. Pero yo antes, o sea, eso es un pasaje largo. Voy a tratar de resumirlo. Pero este y los pasajes anteriores son pasajes muy complicados. ¿En qué sentido? Son complicados porque son las armas de guerra que usa la gente para desprestigiar a Dios, para decir que Dios es un sanguinario, para decir que Dios es un malvado, para decir que Dios, ¿cómo se le ocurre matar a un pueblo? ¿Cómo se le ocurre desaparecer una nación, una raza? Pero yo quiero que pensemos en los cananeos y que nos demos cuenta que nosotros no somos muy diferentes a la cultura de esa época. En esa época, como dice el apóstol Pedro, ellos se la pasaban bebiendo, bailando y en fornicación. ¿Diferente a esa época? No. Y súmele que ellos tenían un dios que se llamaba Moloc. El culto a él consistía en algo muy sencillo y bárbaro. Cogían a sus niños y se los arrojaban a esa olla hirviendo. Los niños empezaban a quemar y ellos empezaban a hacer que sonaran los tambores. ¡Bum, bum, 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 bum! Tratando de ocultar, de silenciar los gritos de los bebés. ¿Hay diferencia en esta época? ¿Hay diferencia en la barbarie? No. Los aztecas le arrancaban el corazón a los hijos, pidiéndole al Dios de la guerra, al Dios del agua que los bendijera. Los incas hacían morir a sus bebés en el frío porque se los ofrecían a sus dioses. Nosotros somos más clínicos, más esterilizados. Pero nosotros también somos una cultura que mata bebés. Y los matamos por cosas más frívolas, por verme fitness, por un mejor salario, por un mejor puesto. No somos muy diferentes a esta cultura. Y Dios no se iba a quedar callado. El Dios de la tierra no iba a dejar pasar esto por alto. Si ustedes quieren entender un poco más y mejor qué es esto de los pueblos y por qué había que exterminarlos, yo les invito a que ustedes en casa lean Levítico capítulo 18, 19 y 20. Háganlo de tarea y léanlo. Y cuando alguien les pregunte o les diga, ese Dios es un Dios sanguinario, ustedes leen esos pasajes y van a poder dar una respuesta. El motivo que tuvo Saúl para matar a los gabaonitas fue el de su preocupación por mantener el buen nombre de Israel en alto, no el de Dios.
Él era el rey de Israel. Él era el rey de Israel y quiso matarlos porque no le gustaba la idea de lo que los gabaonitas habían hecho. Y ahora sí les quiero contar la historia de los gabaonitas. Los gabaonitas era uno de esos pueblos cananeos. Sí, de esos malos. Sí, de esos perversos. Sí, de esos que mataban hijos. Sí, de esos borrachos. Sí, sí, de esos, de esos. Y Dios los mandó aniquilar. Y Josué ya había aniquilado y conquistado Jericó. Y después Ai. Y entonces ya iba para el vecino, los gabaonitas, los de allí, los de al lado. Pero resulta que los gabaonitas dijeron, no, pues bobos no somos. Tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces dijeron, bueno, nos vamos a poner unos disfraces bien viejitos, bien feitos, vamos a coger un pan bien viejo, los zapatos más rotos que tengamos y les vamos a decir que nosotros venimos de lejos, muy, muy, muy lejos. Llegaron, les contaron el cuento, ellos se lo creyeron y lo mejor es que Josué dice que ellos no consultaron a Dios. Ellos hicieron un pacto con los gabaonitas y a los 3 días se enteraron de que los gabaonitas no eran los que vivían allá, sino eran los de aquí, los de al lado. Y les dijeron, pero ustedes ¿cómo nos hicieron esto? Y nosotros, a nosotros nos mandaron. Y todo el pueblo pues se puso de un mal genio y les dijo, ¿ustedes por qué hicieron eso? ¿Por qué no los matan? ¿Por qué no hacen algo? Y ellos le dijeron, grave, paila, ya no podemos hacer nada. ¿Y por qué no pueden hacer nada? Porque juramos por el nombre de Dios. Y a Saúl no le gustaba esta idea. Él decía, seguramente, para los demás nosotros somos como unos tontos, ¿no? Habernos dejado engañar así. Yo quiero borrar a esta gente de acá. Pero ¿saben qué le pasó a los gabaonitas? Dios permitió que los gabaonitas fueran los siervos de los levitas. ¿Se imagina usted una gente tan malvada trabajando todo el día con los levitas? Imagínese esa escena. Los gabaonitas llevando la leña y decían, ¿y a dónde llevamos toda esta leña? Y un levita que le tenía que decir, porque vamos a ofrecer un sacrificio. Ah, ¿y a quién? A Dios. Ah, ¿y ese cordero para qué es? Y el levita que tenía que responder, para nuestro Señor. Ah, ¿y por qué? Porque nosotros pecamos. Ah, qué bendición tuvieron los gabaonitas con los levitas. Todos los días trabajando con ellos y ellos enseñándoles quién era su Dios, su salvación, el sacrificio, el cordero, el novillo, las palomitas, la comida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ellos todos los días ahí con los levitas. ¡Qué malvado fue Saúl! Porque quiso matarlos. Solo porque le importaba el buen nombre de él. Él quería que su nombre como rey de Israel quedara, es que los israelitas son los mejores. Los israelitas somos los más duros. No nos dejamos engañar de nadie. Le importó poco el nombre de Dios y lo que Dios estaba haciendo con los gabaonitas. Pero ahora, ¿por qué Dios no se agrada con esto? En Josué, en el capítulo 9, en el versículo 19, ustedes van a leer ahí lo que les estoy diciendo. Hemos hecho un juramento en nombre del Señor. ¿A ustedes les parece que esto es poco? Mi niña Alejandra dice, no tomarás el nombre de Dios en mano. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Les parece poco ese mandamiento? Dios le dijo a los levitas lo siguiente, no juren en mi nombre, solo por jurar. Ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. Levítico 19:12 dice eso. Ellos habían tomado el nombre de Dios y habían hecho un juramento y no lo podían romper. Porque el nombre de Dios es santo.
Cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá todo lo prometido. Eso está en Números 30. Pero David dijo algo más interesante, que eso sí que como que nos pone a nosotros, a mí por lo menos me es difícil, y de pronto a usted también lo va a poner como, lo va a sacar un poco. Y él decía, ¿quién puede habitar en el monte santo de Dios? Y él da una lista. Y hay una que dice, el que cumple lo prometido, así salga perjudicado. Y ese sí no me gusta. Porque cuando nosotros hacemos promesas y después nos damos cuenta que la embarramos, ¿qué hacemos? Pues llamamos y decimos que no. Dios toma esto en serio. El nombre de Dios es santo. Y ya hablamos de el santo nombre de Dios. Ahora pensemos en lo malvado de Saúl. Ya vimos que ellos, los gabaonitas, estaban trabajando todos los días ¿con quiénes? Con los levitas. ¿Y qué estaban aprendiendo los gabaonitas? Del Dios de los israelitas, de la salvación que Dios había dado a los israelitas. En Josué también leemos que ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor, que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. Josué 9:27. Pero aún más, hay un libro que es el libro de Nehemías. Y allá en ese libro de Nehemías hay una lista de todos los hombres o grupos o tribus que regresaron a Israel. Y a quien no saben, mejor dicho, esto va a ser para ustedes, no van a saber. ¿Quién aparece en esa lista? Los gabaonitas. 95 hombres. Fueron fieles al Señor. Esos hombres malvados finalmente sirvieron al Señor con fidelidad. Y Saúl fue un malvado. Saúl fue un malvado. Ahora creo que ustedes ya más o menos están entendiendo por qué Israel estaba pasando por hambre, ¿no? Ya más o menos ya la tenemos, ya sabemos por dónde vamos, ya tenemos el camino, ya sabemos a dónde vamos a llegar. Ya sabemos dónde vamos a llegar. Dios le dijo a Moisés lo siguiente: cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, y eso nos lo estaba leyendo Eliseo, cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir o regresar a su casa. Tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en el que viven, porque yo soy su Dios y vivo allí entre ustedes. Y no soporto estar en un lugar donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Eso está en Números 35. El principio fundamental de Números 35 es la santidad de la tierra en la que Dios habita. Y uno se pregunta, bueno, pero no entiendo. No entiendo, esa gente es mala. ¿Por qué Dios se molesta en que Saúl los mate? ¿Qué hay de malo en matar a una persona tan malvada como esta? ¿Saben qué Dios le dijo a Noé? Le dijo lo siguiente: ustedes pueden comer de todos los animales, verduras que quieran. Yo se los doy. Pero hay una cosa que no deben comer: carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Esto estamos hablando de Génesis 9.
El hombre ya ha caído en pecado. No estamos hablando de Génesis 1 ni Génesis 2. Estamos hablando de Génesis 9. El hombre ya había caído y sin embargo Dios dice que en él está su imagen. Piensen que ustedes tienen una foto de las personas que más aman. Y viene alguien y escupe esa foto. ¿Ustedes se sienten indignados? ¿Se sentirían mal? ¿Pero por qué si es una foto? Eso no vale ni 1,000 pesos. Es el significado, la imagen que está ahí. Y puede que nosotros tengamos una imagen muy deforme, pero hemos sido creados a imagen de Dios. Por eso Dios dice, no matarás. Ahora llegamos al tercer punto. ¿Cuál es la solución? La solución es tremenda. Que 7 descendientes de Saúl mueran. Versículos 5 y 6. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Esto es duro. Es un pasaje duro. ¿Por qué tienen que morir los descendientes de Saúl? ¿Por qué? ¿Eso no es injusto? No estamos hablando de Saúl. Saúl ya había muerto. Hacía mucho había muerto. ¿No se contradice la Biblia con esto? La Biblia dice que el padre no tendrá que morir por el pecado de los hijos, ni que los hijos tendrán que morir por el pecado de sus padres, sino que cada uno tiene que morir por su propio pecado. Y en este pasaje bastantes comentaristas leí y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Es duro. Y le ruego al Señor que me ayude a transmitirlo. Y les digo que vamos a leer tal vez 2 pasajes o vamos a leerlo en 2 etapas. Y lo primero que quiero que entendamos es lo siguiente. Cuando un rey, profeta o sacerdote, es decir, alguien con una tremenda responsabilidad dada por Dios, alguien que representaba a un pueblo, pecaba contra Dios, el resultado era siempre el mismo: destrucción familiar. ¿Recuerdan ustedes el sacerdote Elí? El sacerdote Elí dice que Dios apenas mira la actitud de Elí, la actitud de sus hijos, dice, Elí ama más a sus hijos que a mí y les permite que sean así de malvados. Y le dice a Elí, por esa causa yo voy a matar a tus hijos, porque tú los honraste más a ellos que a mí. Y uno no puede decir, ay, pobrecitos los hijos. No, ellos también eran requete malos. Pero Dios da esta sentencia. Pensemos en David. Sus hijos murieron. 2 de ellos malos. Y Dios, ¿qué le dijo a David? Por causa de que tuviste en poco mi palabra, en tu casa siempre morirán con violencia. Pero también vemos a Jeroboam. Cuando se divide el reino, Jeroboam toma la parte de las 10 tribus y el hombre se inventa, el hombre tunea el culto. El hombre dice, no, pues montémosle 2 corderos a esto, hagámosle aquí, hagámosle allá, montemos todo esto. Y el hombre dice, para que los israelitas solo vengan acá y no tengan que ir a Judá, Y el hombre se inventó algo bien interesante y lo que hizo fue hacer que todo el pueblo pecara. Y Dios le dijo a Jeroboam, ni uno solo de tus descendientes quedará con vida. Y tenemos a otro, Acab, odiaba a los profetas de Dios. Y Dios le dijo a Acab, por causa de eso, ni un solo descendiente tuyo quedará con vida.
Estos 4 hombres ocuparon puestos de gran responsabilidad y sufrieron la destrucción de su familia a causa de su pecado. Esto no les resta al pecado de sus hijos, ¿no? Porque los hijos de ellos también eran malvados. Pero quiero que entendamos la sentencia que Dios le da a estos hombres. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje de Éxodo 25? Cuando Dios está dando los mandamientos. ¿Qué tal si lo leemos un momento? Éxodo 25. Dice, no te inclines delante de ellos ni los adores, hablando de los dioses falsos, ¿no? Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Yo creo que ustedes y yo hemos visto con nuestros propios ojos que esto es cierto. Que muchas, pero muchas, y si no son todas las veces, cuando un hombre es malvado, sus hijos y sus nietos sufren. Sus hijos y sus nietos sufren. Ahora yo sé que hay que, no, y entonces ¿cómo así? Entonces las maldiciones generacionales y entonces tengo que romperlas y tengo que... No. Ese pasaje dice de los que me odian. ¿Usted odia al Señor? Entonces, ¿cuál maldición generacional tiene? Entonces, pasemos al segundo para aclarar esto. Estamos viendo que los hijos de Saúl murieron, ¿no es cierto? Así que la segunda causa por la que sus hijos murieron es porque ellos participaron de la matanza de estos gabaonitas. Aquí es donde está el meollo del asunto, porque unos comentaristas dicen, no, pero eso no puede ser posible porque ellos eran unos niños, ¿qué tal? Bueno, pero entonces quedamos como sin sustento y tenemos que seguir leyendo y nos damos cuenta que es que el versículo 1 nos dice algo muy claro. Dice, esto sucede porque Saúl, no dice, esto sucede porque solo Saúl o Saúl y sigue, no, dice Saúl y su sanguinaria familia. Hay otras versiones. Una dice, Saúl y su casa sangrienta. Otra versión dice, esa casa sanguinaria. Otra versión dice, a causa de los crímenes de Saúl y de su familia. Todavía ahí como que lo va sellando más. ¿Por qué? Porque Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. La culpa es de Saúl y de su familia, pues él mató a muchos gabaonitas. El versículo 1 nos aclara esto. Estos hombres participaron de esta matanza. Estos hombres participaron de eso. Así que lo que pidieron los gabaonitas fue justo. ¿Y qué pidieron los gabaonitas? ¿Se acuerdan? ¿Qué leímos? Danos 7 de los descendientes de Saúl. 2 eran hijos y 5 eran nietos. Quiero que escuchen lo que Dios le dijo al pueblo. Ahora bien, supongamos que una persona odia a otra y la espera en un lugar alejado para atacarla y matarla cuando éste pase. Si el asesino huye y busca refugio en una de estas ciudades, las que nos contó Eliseo, los líderes de la ciudad a la que él pertenece mandarán traerlo para que sea entregado a los familiares del muerto y se les condene a muerte. No perdonen a ningún asesino, no permitan que en Israel mueran gente inocente. Así les irá bien en todo lo que hagan. Eso está en Deuteronomio 19. Ahora la pregunta es, no permitan que muera gente inocente. ¿A ustedes les parece que los gabaonitas ahora son inocentes? Dios había permitido que los gabaonitas fueran los sirvientes de los levitas. Dios les estaba permitiendo a estos pueblos, a este pueblo, conocerlo. Ellos eran inocentes.
No porque fueran, que no hicieran nada malo. Era sangre inocente. Así que estos 7 jóvenes fueron ahorcados. Y eso es tremendo. Porque vamos a seguir leyendo lo que viene acá. Miren lo que viene. Dice acá que los colgaron, versículo 9. David les entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados los primeros días de la siega, cuando se comienza a recoger la cebada. David, ahí ya tenemos que hacer una salvedad y algo importante, es que David iba a tenía que entregar a 7 descendientes, pero no entregó a Mefiboset, el otro Mefiboset, porque acá en esta historia leemos de 2 Mefiboset. Él no entrega al cojito, no, porque él dice, a causa del juramento que yo hice con Jonatán, tu padre, pues no, pues ¿cómo? Y ahora, imagínense, estamos metidos en tremendo lío por incumplir las promesas, y David no se iba a meter en ese lío, ¿no? ¿Cómo nos vamos a meter en este lío otra vez? No, pues no, ¿sí o no? Entonces, no, más bien entreguemos de los otros. Y entrega a 7. Estos jóvenes estuvieron varios meses colgados en un madero, a pesar de que eso era ilegal. Deuteronomio 21 dice, si alguien, por ser culpable de un delito, es condenado a la horca, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y uno dice, ¿y entonces por qué no los bajaron? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Y todavía más sorprendente es que Dios estuvo de acuerdo. Leamos el versículo 14. Dice, así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Sela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey y después de eso Dios tuvo piedad del país. Dios volvió a enviar las lluvias. Con este pasaje podemos comprobar que todo esto estuvo correcto. El fin de la hambruna demuestra que el pago por el pecado fue suficiente. Fue suficiente ese pago. Yo sé que este pasaje nos trae grandes preguntas. Para muchos esto va a resultar difícil de aceptar. Y dirán, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso permita algo así? Para muchos hablar de Dios y decir que Él nos juzgará es difícil. La gente prefiere escuchar que Dios te ama, Dios, a pesar de que eres un requete pecador, Él te ama, tranquilo, bien, ánimo, pa'lante. Y eso a la gente se siente feliz. Llévele la contraria a alguien sobre este tema. Llévele la contraria a alguien sobre este tema, eso se desata el infierno. La gente se molesta. Gente tan cerrada. Qué gente tan rara. Todos los caminos conducen a Dios. Me va a decir eso usted a mí. Y yo creo que a usted les ha pasado. La gente se siente cómoda cuando uno le habla que Dios es un amigo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Es el mismo. Es más, estamos a la espera de un juicio. Y en ese juicio Dios va a juzgar los secretos de los hombres.
Les dije que no habíamos leído ningún pasaje sobre que Saúl matara a algún gabaonita, pero Dios dijo que sí, que él lo había visto. Que él lo había visto. En este pasaje hemos aprendido que Dios se asegura de que todo ser humano reciba tarde o temprano lo que merece. Si Dios no juzgara al mundo, ¿saben qué comprobaría eso? Que Dios es un indiferente moral, que no le importa lo que es bueno, ni le importa lo que es malo. Pero no es así. De hecho, lo que la Biblia nos demuestra es que Dios es un ser moral perfecto, que se preocupa por las cosas buenas y se preocupa por las cosas malas. Y el hecho es que Él se ha comprometido a que va a juzgar este mundo, que va a juzgar esta tierra. Yo ahora yo no quiero que ustedes vean acá como que yo les estoy diciendo a ustedes el cuento que se le cuenta a los hombres para que tengan miedo. Es que es el cuento del infierno, es que es el cuento, mejor dicho, el coco teológico. Eso es lo que ustedes siempre dicen a uno para darle miedo. No. Yo no les estoy contando una historia para que tengan miedo. Les estoy diciendo que al final de cuentas la justicia de Dios va a ganar. Que Dios va a gobernar soberana y absolutamente la tierra. Que el que tiene ojos de fuego como ojos de llama fue el que miró a Pedro a los ojos. Y dice que Pedro lloró amargamente. Cuando leemos Apocalipsis vemos que él mismo, el que tiene esos ojos de fuego, mira a los ojos de los hombres y escudriña lo profundo de nuestro corazón. Saúl no pudo callarse ese secreto. Saúl no lo pudo guardar. Y así como el rey Saúl, puede que nuestro pecado esté bien secreto. Es más, puede que nosotros mismos nos estemos escondiendo de Dios. Y puede que ahorita estemos escondiéndonos de Dios, pero nos vamos a encontrar con Él. Y puede que sea tarde. Ya no va a haber esperanza. Y yo les aseguro por la autoridad de la palabra de Dios que si ustedes lo buscan, hoy lo van a encontrar. El mejor día para buscarlo fue ayer, así que el segundo es hoy. 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 Piensen en esto. 7 jóvenes tuvieron que ir a la horca. Pero eso no tiene que ser así para ti. No tiene que ser así para ti. Jesús experimentó el desamparo del Padre a causa del pecado del hombre. Jesús sufrió en la cruz la maldición del pecador. Pero el Señor no solo sufrió el dolor en la piel. A veces exageramos la escena, ¿no? Y le ponemos como tanto, no sé, como todos los reflectores a los latigazos. Y yo no digo que eso no dolió, eso es bárbaro, eso es terrible. Pero el Señor sufrió todo, en todo su ser. En todo su ser. Y Dios puede salvar al pecador que crea. ¿Y de qué lo va a salvar? De su propia ira. ¿Y cómo lo hace? Descargando toda su ira sobre su Hijo, quien es Dios. El Dios hombre, que como hombre puede sustituir al pecador, pero como Dios puede pagar el precio infinito de nuestra redención. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. La cruz extingue absolutamente
la pena del pecado a favor del creyente, para que toda condenación quede anulado para quien crea, para quien crea. No se necesita una fe muy grande. Piensen en que estamos en un 10º piso y esa cosa se prendió en llamas. Y resulta que pasa la viejita del barrio y nos dice, láncese, láncese, yo lo cojo. Y uno dice, sí, yo creo. Y ¡brum! Se bota. Pobrecita la viejita y pobrecito usted. Así que usted puede tener mucha fe, pero grave. Pero puede que usted no tenga fe, poquita, chiquita. Y usted está en el 10º piso y estén los bomberos y tienden un telón grandísimo. Y le dicen, láncese. Usted dice, ¿y si ustedes se quitan? O si está muy destemplado. O si me lanzo y hace mucho viento y yo me corro. La fe es chiquita, pequeña. Pero su salvación está allá. Allá. Y entonces él se lanza a pesar de que su fe es chiquita. Pero va a vivir. Se los aseguro que va a vivir. Así que nuestra fe no tiene que ser ni muy grandota. Puede ser pequeñita, chiquitica. Pero tiene que estar en Jesús. En Él, en Él, en Él. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:3. Amén. Padre, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque en ti está todo. Sálvanos, Señor, por favor. Sálvanos, Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. Amén.